Mis amados hermanos y hermanas en Cristo, ¿cómo está tu familia hoy? ¿Está todo bien en casa? Lo que les voy a contar hoy no es una historia ordinaria, y tampoco se trata de mí. Se trata de un Dios que aún habla y quien elige lo simple para anunciar lo que está por venir. No soy profeta ni tengo dones especiales, simplemente soy un hombre común, esposo, padre y siervo de Cristo. Pero algo empezó a cambiar profundamente dentro de mí una madrugada, cuando Dios rompió el silencio. Ese día comprendí que el Señor sigue llamando a su pueblo, no con truenos, sino con sueños, señales y advertencias. Y hermanos, si me estáis escuchando ahora, no es casualidad. Tal vez tú también hayas sentido últimamente esa inquietud en tu espíritu, como si algo grande estuviera a punto de suceder, y aún no supieras qué. Porque hoy quiero decirte lo que Dios me mostró. Lo que viví no fue un sueño ni una fantasía. Él era una llamada urgente: despertar a la iglesia, reavivar la fe de los cansados y fortalecer los corazones de quienes aún esperan a Cristo. Y antes de continuar, quiero que reciban esto no como miedo, sino como una invitación al arrepentimiento, la vigilancia y la esperanza. Porque lo que Dios ha revelado a mi corazón es al mismo tiempo fuerte y hermosa. Él no nos está castigando, Él es despertándonos. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Quiero orar por ella. Quiero pedirle al Espíritu Santo que cubra tu hogar con la paz que el mundo no puede dar. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes que me están escuchando ahora. Perfecto. Recuerdo esa noche con claridad. El reloj marcaba poco más de las 11, y el viento del desierto soplaba caliente a través de las ventanas de la casa, Antofagasta, no norte do Chile. Era un día normal, nada parecía fuera de lo común. Mi esposa ya estaba dormida y yo, como de costumbre, permanecí en silencio unos minutos antes de apagar la luz. Pero algo, en nuestro interior, no me dejaba descansar. Sentí una presencia diferente en el aire, una inquietud que no provenía del cuerpo, sino del alma. Y fue en ese momento cuando todo comenzó. Cuando cerré los ojos, vi cómo cambiaba el cielo. De repente, el sonido de los aviones cruzando el horizonte se hizo más fuerte, como si volaran muy bajo. Levanté la vista y noté que uno de ellos hacía un giro extraño. Pensé que era una ilusión, pero no lo era. El avión perdió el control y comenzó a descender en espiral. Luego otra y otra. En cuestión de minutos, docenas de aviones cayeron como si el mismo aire hubiera dejado de sostenerlos. Se produjeron explosiones y el cielo se iluminó como si la noche hubiera engullido al día. Lo que vino después fue peor que cualquier ruido. Silencio. Un silencio inhumano, denso, pesado, que parecía aplastar el alma. Me desperté sudando, con el corazón acelerado. Miré a mi esposa dormida y le susurré: «Señor, ¿qué es esto?». Mi primer pensamiento fue racional. Un apagón, tal vez un ciberataque, un colapso de los sistemas. Pero antes de que terminara de razonar, el Espíritu Santo me habló al corazón. «Daniel, lo que viste no es solo físico, es una señal. Lo que cae del cielo son las falsas seguridades de los hombres». En ese momento lo comprendí. Dios me estaba mostrando algo mucho más grande. El mundo deposita demasiada confianza en sus máquinas, sus rutas, sus planes, pero eso es suficiente un aliento del Señor para que todo esto se desmorone. Vivimos en un piloto automático espiritual distraídos, excesivamente seguros en sistemas frágiles. Y cuando esos sistemas fallen, como esos aviones, muchos no estarán preparados para el impacto. Esa mañana, el Espíritu me guió a recordar Salmo 91. Pueden caer 1000 a tu lado y 10.000 a tu derecha, pero a ti no te alcanzará. Esas palabras me quemaban por dentro como fuego. No fue miedo, hermanos, fue una llamada. Me arrodillé junto a la cama y lloré, porque comprendí que Dios no me estaba mostrando el fin del mundo, sino que me estaba mostrando el comienzo del despertar. Cada caída, cada ruido, cada silencio, era una pregunta del cielo. ¿Y tú, Daniel, estás preparado para cuando todo se detenga? Desde aquella noche,
Nunca he vuelto a mirar al cielo de la misma manera. Sabía que algo se estaba moviendo. Una secuencia divina, un plan que comenzaba a desarrollarse paso a paso. Y en lo más profundo, el Espíritu susurró: lo que habéis visto es solo el principio. En los días que siguieron a esa primera visión, simplemente no pude dormir bien. Fue como si el cielo hubiera dejado un eco dentro de mí. Cada vez que miraba las nubes, sentía algo espiritual en el aire, un peso, una advertencia, una llamada silenciosa. Y fue durante una de esas noches de insomnio que la segunda visión pasó. Estaba tumbado, listo para dormir, cuando el aire de la casa se volvió extrañamente frío. El viento amainó y en el ambiente pareció palparse una tensión invisible. Me levanté, caminé hacia el patio trasero y miré hacia arriba. Lo que vi me dejó sin palabras. El cielo se abrió como si rasgó un trozo de tela y una luz azulada atravesó el cielo, dividiendo la noche en dos. En medio de esa luz, algo comenzó a emerger. Una estructura gigantesca metálico, luminoso, suspendido sobre la ciudad. Fue tan real que el suelo tembló bajo mis pies. La gente en las calles gritaba, señalaba. Algunos se arrodillaban, otros huían. Y por un instante, mi corazón humano quiso dudar. Me dije a mí mismo: esto tiene que ser un sueño. Todo está en mi cabeza. Pero antes de que terminara la frase, la voz del Espíritu Santo habló con firmeza. No te rías, Daniel. Lo que estás viendo es la mentira que se avecina. Esa frase me llegó al alma. Sentí que ya no era solo un observador. Era un mensajero al que despertaban a la fuerza. Dios me estaba mostrando que el mundo se iría preparando, poco a poco, para creer en una ilusión. Una mentira construida con tecnología, con luces, con discursos ensayados, para explicar lo que está por venir. Después del rapto. En la visión comprendí claramente: cuando millones desaparezcan, habrá una respuesta lógica, aceptada por todos, y será esta: fueron llevados por seres de otro mundo. Las imágenes, los sonidos, los vídeos, todo parecerá convincente, pero solo será el manto de mentiras cubriendo la desesperación humana. Y en ese momento, la palabra vino a mi mente con una fuerza sobrenatural. Dios les enviará un poderoso engaño, para que crean la mentira. Dodá Tesalonicenses 2:11. Estas palabras ardían en mi corazón como si Dios gritara desde mi interior: preparad a mi pueblo para que no sea engañado. Temblaba, no de miedo, sino de reverencia. Me di cuenta de que el enemigo no solo intentará corromper, intentará explicarlo. Lo intentará, para dar sentido a la ausencia de los santos, con imágenes y discursos que parecen razonables, y quien no reconozca la voz del pastor, seguirá a voz do holograma. Esa mañana, caí de rodillas y lloré desconsoladamente. Miré al cielo y dije: Señor, ¿y si muchos no creen en tu advertencia? El Espíritu respondió con firme ternura: créelo quien quiera, Daniel, pero habla, porque cuando aparezca la ilusión, quienes te hayan oído recordarán lo que dijiste. Y fue entonces cuando comprendí mi propósito. No había visto ninguna escena de ficción. Yo había visto la estrategia del engaño supremo. Y Dios quería que yo habló aunque se burlaran de mí, aunque dudaran de mí, aunque me llamaran loca. Desde entonces, cada noticia sobre luces en el cielo, cada informe sobre ovnis o fenómenos atmosféricos, me recuerda aquella noche. Nada de esto es una coincidencia, hermanos. El mundo está siendo entrenados para creer la mentira, y muchos ya se han rendido sin darse cuenta. Pero el Señor es fiel. Él no dejará a sus hijos confundidos si mantenemos nuestros ojos fijos en Él. Tras aquella visión de la nave espacial, pasé días en silencio. Parecía como si el Espíritu me mantuviera en alerta. Cada ruido, cada noticia, cada fuerte viento me hacía detenerme a orar. Pero una madrugada, mientras el resto de la casa dormía, el silencio se convirtió en voz. De repente, oí algo dentro de la habitación. Claro, firme y repetido 3 veces. EBS jugará. EBS jugará. EBS jugará. Y entonces,
El sonido de mi despertador rompió el aire, como si Dios mismo hubiera... Mensaje confirmado. Me incorporé en la cama, con el corazón acelerado. No fue un sueño, era llamado. El Espíritu Santo habló dentro de mí, y las palabras se formaron sin que yo las pensara. Será una alarma, Daniel, una alarma para el mundo, pero especialmente para la Iglesia. Y en ese momento comprendí. El Señor me estaba mostrando algo que no solo se manifestaría como un acontecimiento físico, sino como despertar espiritual. El término EBS me recordó a algo técnico: sistema de difusión de emergencia, sistema de alerta de emergencia. Pero el Espíritu dijo: en el mundo espiritual, este sonido será como una trompeta. Fue el presagio de una llamada divina, un toque celestial, para despierten a los que duermen, en la fe. A partir de ese día, todo empezó a encajar. Comenzaron a aparecer señales sutiles, breves apagones en ciudades cercanas. Las comunicaciones se están interrumpiendo. Se están realizando pruebas con las sirenas sin explicación alguna. El reportaje lo denominó así: fallos técnicos. Pero dentro de mí el espíritu repetía: no es mantenimiento, es un ensayo. Sabía que estábamos en vísperas de algo más grande, un acontecimiento que paralizaría al mundo y separaría a quienes conocen la voz del pastor de quienes solo han oído hablar de él. En aquellos momentos sentí el mismo miedo que sintieron los profetas, no un miedo paralizante, sino una reverencia que despierta. El mensaje era claro: llegaría un momento en que 10 días de silencio, en la que se interrumpirían todas las comunicaciones, no solo las redes y las señales, pero la voz de los hombres es la voz de Dios. Serían días en que el cielo permanecería en silencio para que el alma humana pudiera finalmente: escucha tu propia conciencia. Y el Espíritu me recordó: durante estos días protejan lo que es mío. No teman, yo protegeré a quienes me buscan. Anoté cada detalle en una libreta. Escribió temblando, sintiendo el peso de algo sagrado. Entendí que estos 10 días no solo sería un juicio, sino que compasión. Un último llamado a aquellos que aún dudan entre el mundo y Cristo. Tiempo de arrepentimiento, perdón y restauración. Y cuanto más escribía, más me mostraba el Espíritu que la trompeta de advertencia espiritual ya resonaba por toda la tierra. Pero poca gente la reconoció. Esa mañana, cerré mi cuaderno y me quedé mirando el techo oscuro. Pensé en mi familia durmiendo, en mis amigos y en tantos otros que todavía se burlan de la fe. Y una frase del Espíritu llegó como un susurro que me traspasó el corazón: cuando el sonido se vuelva real, muchos recordarán tu advertencia. Fue entonces cuando decidí: no permaneceré en silencio. Si los cielos van a resonar, que despierte la tierra. Y que cada palabra pronunciada aquí sea un llamado a aquellos que aún pueden oír. La madrugada en que todo comenzó fue diferente a cualquier otra. Desperté con una extraña sensación, como si el tiempo se hubiera detenido, como si el mundo respirara demasiado despacio. Lo primero que noté fue silencio. No se oía el ruido de los coches, ni el lejano murmullo de las olas que suelo escuchar en las noches tranquilas de Antofagasta. Incluso los perros parecían haber dejado de ladrar. El reloj de pared parpadeaba como si se hubiera parado. Cogí el móvil. Nada. Sin señal. Sin red. Sin conexión. Abrí la ventana y vi una escena que parecía de otro mundo. Toda la ciudad estaba a oscuras, envueltos en una oscuridad densa, pesada, casi viviente. Las luces de las casas, las farolas y los edificios se habían apagado. Era como si el cielo mismo hubiera cerrado los ojos. Por un momento, me quedé paralizado. Mi mente intentó racionalizarlo. Quizás un fallo eléctrico, quizás un apagón nacional. Pero mi espíritu sabía que era lo que el Señor me había mostrado. EBSEL, sistema de alerta de emergencia, estaba a punto de sonar. El aire parecía vibrar con una expectación invisible, y dentro de mí una voz tranquila dijo: está comenzando, Daniel. Ha llegado el momento del silencio. Me arrodillé junto a la cama y comencé a orar. No con miedo, sino con una profunda reverencia.
La presencia de Dios llenaba la casa como un perfume invisible. Era como si cada pared, cada objeto, cada aliento, estuviera envuelto en una paz incomprensible para el mundo. Cuando el primero alarma de metales resonó en el aire y sentí temblar todo mi cuerpo. Era un sonido frío y mecánico, pero en él había algo espiritual, un tono que hablaba directamente al alma. La radio portátil que guardaba para emergencias se encendió sola, siseando con interferencias, y una voz repitió sin emoción: «Quédate en casa, protege a tu familia. El sistema está en mantenimiento». Pero el Espíritu Santo susurró: «No es mantenimiento, es separación». Y lo entendí. En los días siguientes, la ciudad permaneció inmersa en un vacío sobrenatural. Nadie sabía qué estaba pasando. La gente salió a la calle confundida, caminando con faroles y velas en las manos. Miré desde la ventana y vi en sus ojos algo que no había visto en mucho tiempo: miedo y búsqueda al mismo tiempo. Muchos de los que se burlaban de la fe comenzaron a arrodillarse en las aceras, llorando y clamando a un Dios al que antes habían ignorado. Vi a vecinos que jamás se habían dirigido la palabra abrazándose y orando juntos, pidiendo perdón, pidiendo luz. Y en aquella escena de silencioso caos, el Espíritu me hizo comprender algo trascendental. A veces, Dios necesita paralizar el mundo entero para reavivar la fe. Él acalla el ruido de los hombres para que podamos oír el sonido de nuestra propia alma. Y en esa oscuridad, hermanos, el arrepentimiento comenzó a renacer. Con cada amanecer, que ya no era ni luz ni oscuridad, sino un crepúsculo constante, sentía que el tiempo se desvanecía. Era imposible saber cuántos días habían pasado. El reloj no funcionaba, y el sol parecía ocultarse tras una nube inmóvil. Aún así, dentro de mi casa, algo permanecía encendido, una llama suave e invisible que me hacía sentir protegida. En cierto momento, sentí la guía del Espíritu en mi corazón. Protege lo que es mío. Así que empecé a rezar por cada nombre, por cada persona que había pasado por mi vida. No sabía lo que estaba pasando en el mundo, pero sabía que, en el cielo se movía algo enorme e invisible. Al séptimo día, mientras oraba, oí una voz clara y serena: «El arrepentimiento ha comenzado, pero aún quedan 3 días». En ese momento, me di cuenta de que Dios me estaba dando hora de que los corazones se alineen. Es hora de que los hogares se vuelvan a Él. Es hora de que los que se burlaban se inclinen. No fue un juicio, fue misericordia en forma de silencio. Pero incluso en medio de esa paz, había dolor. Sabía que no todos comprenderían lo que estaba sucediendo. Algunos, desesperados, comenzaron a tocar puertas pidiendo ayuda, noticias, explicaciones. Otros gritaban en las calles, confundidos, sin saber qué hacer. Y fue entonces cuando vi la diferencia entre quienes tienen fe y quienes solo dicen tenerla. Quienes confían en Dios, incluso sin comprender, permanecen firmes en la oscuridad. Quienes viven solo de apariencias espirituales, cuando llega el silencio, se pierden en la desesperación. Lo vi con mis propios ojos. El Espíritu me hizo ver el contraste entre las luces apagadas de las casas y una luz se encendió en el interior de aquellos que verdaderamente esperaban en el Señor. El silencio no era un castigo, era un tamiz. Dios estaba allí. Separar lo superficial de lo sincero, aquellos que son religiosos y arrepentidos, aquellos que hablan de fe y aquellos que verdaderamente viven por la fe. Cuando por fin amaneció el 10º día, algo cambió en el ambiente. Fue como si la creación misma exhalara un suspiro de alivio. Las luces comenzaron a parpadear de nuevo, una a una, iluminando las calles una vez más, y el sonido de los electrodomésticos llenó el vacío dejado por el silencio. La gente salió de sus casas aturdida, abrazándose, llorando, algunos riendo de alivio. Pero en mi interior, yo sabía. Eso no fue un final, fue un nuevo comienzo. El Señor susurró: «Ahora todos están despiertos, pero no todos están preparados». Esas palabras quedaron grabadas en mi memoria como fuego. El mundo había sido tocado por Dios,
pero muchos volverían a sus rutinas como si nada hubiera pasado. Otros, sin embargo, jamás volverían a ser los mismos. Y lo comprendí. Los 10 días de oscuridad fueron un ensayo para el rapto. Un tiempo de prueba, arrepentimiento y elección. Cuando volvió la luz, el sonido del mundo parecía más fuerte que nunca. El zumbido de los electrodomésticos al encenderse, el zumbido lejano de los generadores, los coches que volvían a las calles, todo formaba una sinfonía de alivio y confusión. La gente salía de sus casas como si hubiera renacido de una pesadilla. Algunos lloraban, otros sonreían, pero todos con la misma mirada perdida de quien no sabía qué había pasado realmente. Me quedé en el balcón, observando ese extraño renacimiento, sintiendo que el mundo exterior estaba iluminado, pero todavía oscuro adentro. El Espíritu Santo habló suavemente a mi corazón. Creen que todo ha vuelto a la normalidad, pero el tiempo se ha dividido. Lo que era antes ya no existe. Y en ese instante lo supe. Dios había puesto en marcha el reloj de la historia. Las noticias volvieron a circular, aunque confusas. Las transmisiones de televisión mostraban a reporteros asustados intentando explicar lo inexplicable. Hablaban de un colapso en los sistemas energéticos, de fallos globales, de investigaciones científicas. Ninguno de ellos, sin embargo, mencionó el nombre de Dios. Y algo ardía dentro de mí. El hombre siempre intenta justificar lo sobrenatural con la lógica del miedo. Vi a gente intentando borrar lo que sentían, tratando de convencerse de que era solo una coincidencia, un fallo técnico, una falla global. Pero había algo en el aire, una energía invisible, una especie de silencio que aún no se había disipado. Miré al cielo y me di cuenta de que no era el mismo. El azul parecía más profundo, y había una extraña ligereza en la atmósfera, como si el firmamento mismo hubiera presenciado la intervención divina. Por la noche, comenzó la verdadera señal. Un destello de luz cruzó el horizonte. Una línea de luz cruzó el cielo de este a oeste, sin sonido, sin ruido, solo un resplandor que parecía palpitar al ritmo del corazón. Me quedé inmóvil, con los ojos llenos de lágrimas, y el Espíritu me dijo: lo llaman fenómeno, pero son los cielos los que hablan. Al día siguiente, las redes sociales estallaron. Vídeos grabados en distintas partes del mundo mostraban el mismo destello, la misma luz cruzando el cielo. Los titulares intentaban explicarlo: anomalía atmosférica, descarga de energía, nuevo tipo de aurora boreal. Pero yo ya lo sabía. No era natural, el mismo patrón se repetía noche tras noche, cada vez con más fuerza. El cielo pronunciaba un sermón que pocos querían escuchar. Luego comenzaron las entrevistas con expertos, líderes religiosos, científicos y políticos. Todos dieron opiniones diferentes, pero curiosamente, ninguno mencionó arrepentimiento. Era como si el mundo hubiera presenciado lo imposible, pero se negara a admitir que provenía de Dios. Y fue en este escenario de duda y negación que el Espíritu me habló con una claridad estremecedora. El engaño ha comenzado. Están preparando una explicación para la desaparición de mis hijos. En ese momento, sentí una mezcla de tristeza y urgencia. Lo que había visto en visiones anteriores, el barco, el engaño, la mentira global, comienza a materializarse ante mis ojos. La humanidad había sobrevivido al silencio, pero no se había dado cuenta de que ahora estaba entrando en la fase de gran error. En los días que siguieron, sentí una profunda añoranza, una especie de nostalgia celestial. Era como si mi espíritu supiera que algo estaba a punto de suceder, algo más grande, algo definitivo. Empecé a soñar con trompetas, con luces doradas que atravesaban las nubes, con voces que cantaban himnos que jamás había escuchado. Y al despertar, sentía lágrimas correr por mi rostro. No de miedo, sino de amor. Un amor que no cabía en mi cuerpo. Cada día, este sentimiento crecía, y lo supe, el Espíritu estaba preparando a la novia. Mientras muchos se reían de las visiones, mientras otros volvían a sus rutinas, Dios estaba moviendo un ejército silencioso. Hombres y mujeres que empezaron a sentir el mismo llamado.
La misma emoción, la misma urgencia de buscar más, orar más, purificarse más. Pero no todos reaccionaron así. Vi a hermanos y hermanas en la fe desanimarse, diciendo, nada ha cambiado. Vi a predicadores intentando transformar el silencio de los 10 días en teoría, en horarios, en fechas, y el espíritu me entristeció con una frase que jamás olvidaré. Están intentando medir la eternidad con gobernantes humanos. La fe no cabe en hojas de cálculo, y la profecía no se explica con gráficos. Lo que Dios había hecho era mucho mayor que cualquier explicación. Él le había dado al mundo. Un ensayo del rapto era una oportunidad para que el corazón humano comprendiera lo que significa vivir sin la presencia manifiesta de Dios. Y ahora, con la luz restaurada, él observaba quién aprovecharía esta segunda oportunidad y quién volvería a caer en el letargo espiritual. Esa noche, mientras oraba en silencio en el balcón, volví a ver la luz brillante en el cielo, solo que esta vez parecía más cercana, más viva, casi respirando. Y dentro de mí, la oí con claridad. Daniel, las señales claman, pero pocos tienen oídos para oír. Cerré los ojos y lloré, porque comprendí que no era solo un fenómeno, era una llamada. El Espíritu estaba allí, gritando en lenguaje celestial. Aquello que el mundo se niega a aceptar. Jesús va a volver. Y allí, en medio de la noche, bajo un cielo que brillaba y temblaba, repetí suavemente, Señor. El mundo escucha, pero ¿quién escucha? En los días que siguieron a la luz, algo empezó a cambiar en el ambiente. Era difícil de explicar, pero había una tensión invisible en el aire, como si toda la creación esperara una orden. El viento soplaba distinto. Las mañanas parecían más cortas y el tiempo tenía un ritmo extraño, como si las manecillas del reloj se movieran más rápido. Me despertaba cada noche a las 3 de la madrugada, sin despertador, con el corazón acelerado y una frase resonando en mi interior. Está cerca. Esa palabra se repetía una y otra vez en sueños, en oraciones e incluso en el silencio. Sabía que algo iba a suceder, pero jamás imaginé que sería tan repentino, tan real, tan doloroso de presenciar. Era jueves por la tarde. Estaba en casa, escribiendo en mi cuaderno sobre lo que había sentido durante los 10 días de silencio, cuando sonó el teléfono. Al otro lado de la línea, la voz temblorosa de una hermana de la iglesia. Pastor, mi esposo desapareció. Estaba orando conmigo en la sala y de repente se esfumó. Desapareció ante mis ojos. El sonido de su llanto me partió el corazón. Me quedé sin palabras. Sentí al Espíritu Santo envolverme como una suave corriente eléctrica y oí con claridad. Está sucediendo. Solté el teléfono y me arrodillé allí mismo, incapaz de contener las lágrimas. La presencia de Dios era tan fuerte que apenas podía respirar. El Espíritu dijo, no temas, lo prometido está comenzando. En las horas siguientes comenzaron a llegar más llamadas, mensajes e informes. En distintos barrios, ciudades e incluso países, la gente contaba las mismas historias. Hombres y mujeres que desaparecían mientras rezaban, cantaban, dormían o caminaban. Algunos se esfumaban en medio de conversaciones, otros en medio del tráfico. Reinaba la confusión, el pánico y la incredulidad. Los medios de comunicación colapsaron intentando cubrir el fenómeno. Los canales de televisión mostraban imágenes de coches sin conductor, ropa sobre las sillas, templos vacíos, y las autoridades suplicaban calma, pero nadie sabía qué decir. Y fue entonces cuando las palabras del Señor resonaron en mi interior, con la misma claridad que la visión que había tenido días antes. Cuando todo empiece a desaparecer, recuerda, te dije que vendría como un ladrón. Desde ese momento, el mundo quedó conmocionado. La prensa intentó explicar el fenómeno de todas las maneras posibles. Los científicos hablaron de anomalías gravitacionales. Los líderes políticos mencionaron experimentos fuera de control. Y algunos religiosos dijeron que era un castigo divino. Pero quienes conocían la palabra lo sabían. No era un castigo. Era saludo, era el éxtasis comenzando a manifestarse.
no como un evento global instantáneo, sino como olas de cosecha, como si Cristo mismo estuviera reuniendo a sus hijos por etapas, región por región. Sentí en mi corazón que estaba presenciando el comienzo de algo que cambiaría para siempre a la humanidad. Cada nueva desaparición era como una campana invisible que resonaba por toda la tierra, anunciando: «Se llevan a la novia». Salí a las calles y vi la desesperación en los rostros de la gente. Gritaban los nombres de sus familiares, buscando a sus hijos, esposos y esposas. Algunos se arrodillaban en medio de la acera, mirando al cielo, llorando y suplicando una explicación. Otros clamaban contra Dios, maldiciendo y diciendo que todo era injusto. Era una mezcla de dolor e incredulidad. El Espíritu Santo me hizo ver algo aterrador y a la vez revelador. Las mismas bocas que se burlaban de la fe ahora clamaban en el nombre de Jesús. Las iglesias comenzaron a llenarse, pero para muchos ya era demasiado tarde. El arrepentimiento tardío es el más doloroso de todos, porque viene acompañado del sonido de trompetas que ya resuenan a lo lejos. Miré al cielo y juro que vi, entre las nubes, un brillo dorado, palpitante, vivo como si el cielo mismo respirara. Esa noche, el Señor me habló con una firmeza que me hizo temblar. Daniel, aún no es tu momento. Quédate y habla. Hay muchos que necesitan escuchar antes de que se cierre la puerta. Esas palabras me destrozaron por dentro. Una parte de mí quería irme, quería ser llevada, quería ser consumida por esa luz gloriosa. Pero la otra parte, la que aún ama este mundo, sabía que había un propósito en quedarme. Sería testigo, no de la desesperación, sino de la esperanza. El Señor me había dejado aquí para hablarles a quienes aún tienen una oportunidad, a quienes permanecen, a quienes aún pueden decidir. Y de rodillas en el suelo, prometí: Señor, mientras tenga aliento, contaré lo que he visto. Esa noche, tras las primeras desapariciones, el cielo parecía distinto. Estaba sentado en el porche de la casa, con el cuaderno en la mano, donde anotaba todo lo que el Señor me mostraba. El aire estaba en calma, e incluso el sonido del viento había desaparecido. Era como si toda la creación, en anticipación, esperando una orden divina. Las estrellas brillaban con más intensidad de lo habitual, y la luna tenía un tono anaranjado, casi dorado. Sentí una presencia tan fuerte que me quedé sin palabras, cerré los ojos, y en lo más profundo de mi corazón, oré: Señor, estoy dispuesto a escuchar. Y Él respondió, no con una voz audible, sino con una certeza que ardía en su corazón. Entonces abre los ojos, Daniel, porque lo que verás ahora no pretende asustarte, sino recordarte que yo sigo reinando sobre el cielo y la tierra. Levanté la vista y vi algo que jamás podré describir del todo. Las nubes comenzaron a moverse en espiral, formando una especie de abertura luminosa. La luz que emanaba de allí no era de este mundo, no era fría como la electricidad, ni caliente como el sol. Estaba viva, consciente, como si tuviera voluntad propia. Gradualmente, esta luz descendió sobre la ciudad, iluminando los tejados, las colinas, las calles. Sentí un calor en el cuerpo y un escalofrío en el alma. Y por primera vez, percibí la gloria de Dios. No solo se ve, se siente. La atmósfera cambió. El aire se volvió ligero y un sonido comenzó a llenarlo todo. Un trompeta distante era tan dulce y a la vez tan poderoso que parecía recorrer cada célula del cuerpo. No era el sonido del metal. Era como si el mismísimo corazón del cielo tocara una melodía. Miré a mi alrededor y vi gente saliendo de sus casas, con rostros confundidos. Algunos caían de rodillas, otros levantaban las manos. Yo misma no podía mantenerme en pie. Caí de rodillas y comencé a llorar sin entender por qué. Las lágrimas brotaban con una mezcla de miedo, admiración y amor. El Espíritu Santo me hizo sentir algo imposible de expresar con palabras. La presencia física de Dios invadiendo la materia, tocando el mundo caído con su santidad. De repente, las calles se llenaron de un resplandor dorado, como si miles de pequeñas llamas danzaran en el suelo. Y en medio de esta luz, vi figuras, seres de luz, altos,
fuertes, radiantes, que se movían con gracia y autoridad. Eran ángeles, bajaron en grupos, caminando entre la gente, y por donde quiera que iban, el miedo se disipaba. El tiempo pareció detenerse. Las trompetas resonaron con más fuerza. El cielo se abrió de par en par, y entonces lo vi con mis propios ojos. Personas envueltas en una luz intensa que ascendían lentamente, como atraídas hacia ese portal celestial. No gritaban, no luchaban, no tenían miedo, sonreían. Sus cuerpos se transformaban en medio de la luz, y sus rostros se llenaban de una paz que jamás había visto. Era el rapto y yo presenciaba la gloria que se desplegaba ante mí. Yo también quería ascender. Quería desaparecer en ese resplandor, pero el Espíritu habló dentro de mí. Todavía no, Daniel. Permanecerás para presenciar el contraste entre la gloria y la desesperación. Esas palabras me destrozaron por dentro. Estaba temblando. Una parte de mí quería obedecer. La otra quería irme. El sonido de las trompetas continuó, y con cada nota, más personas se iban. El mundo estaba dividido entre los que subieron y los que gritaron. Miré hacia la calle y vi a los vecinos corriendo, gritando por los desaparecidos. Vi a una madre con un bebé en brazos, llorando, sin comprender lo que sucedía. Vi a jóvenes, hombres y mujeres, todos mirando hacia arriba, con el rostro bañado en lágrimas y terror. Y en medio de tanta desesperación, una certeza se apoderó de mí. El tiempo de gracia estaba llegando a su fin. Lo sentía. La presencia del Espíritu se desvanecía gradualmente, y en el lugar que dejaba, el mundo comenzaba a sentir el peso de su ausencia. Era como si la tierra llorara la partida de los santos. Cerré los ojos y oré. Señor, ¿por qué me permitiste ver todo esto? Y la respuesta llegó como un susurro que me atravesó el alma. Para que ninguno de los que os oigan diga que no fue advertido. Entonces comprendí el propósito. No me quedé para sufrir. Me quedé para testificar. Yo sería la voz que les diría a los que quedaran que aún hay perdón, que aún hay misericordia, incluso cuando la gloria parezca lejana. Y mientras el último destello se desvanecía en el cielo y el sonido de la trompeta se apagaba, permanecí arrodillada, llorando, con el rostro bañado en lágrimas y el corazón ardiendo. El mundo jamás volvería a ser el mismo, y yo tampoco. Tras encenderse las luces y enmudecer las trompetas, el mundo pareció detenerse. El aire se volvió denso, como si la atmósfera hubiera perdido toda su vitalidad. Caminé por las calles y presencié una escena insólita. Había coches parados con las puertas abiertas, luces parpadeantes, ropa esparcida por el suelo, juguetes infantiles en las aceras vacías. Los escaparates aún reflejaban el resplandor de la noche anterior, pero ahora el brillo era pálido, frío, sin alma. La gente caminaba aturdida, llorando, gritando nombres que ya nadie respondía. El sonido del llanto colectivo era como un eco de desesperación que ascendía al cielo y regresaba en forma de silencio. Y fue en ese silencio donde comprendí. El Espíritu de Dios se había marchado. El mundo quedó a su suerte, y el peso de la ausencia divina era casi insoportable. Cada esquina que doblaba me recordaba lo que fuimos: tiendas abandonadas, templos vacíos, cruces rotas, carteles de campañas religiosas desgarrados por el viento. Las iglesias estaban abiertas, pero sin presencia. Entré en una y encontré bancos volcados, Biblias abiertas en el suelo, micrófonos caídos. El altar, donde tantas veces había sentido la presencia viva del Espíritu, ahora solo era madera fría y polvo. Me arrodillé y lloré. No por miedo, sino por añoranza. Añoranza de la presencia, añoranza de la unción, añoranza de ese calor invisible que llenaba el aire cuando la gente adoraba con fervor. Y mientras lloraba, oí en mi interior una voz serena, casi distante, como un eco del pasado. Quienes no me escucharon en la luz, ahora me buscarán en la oscuridad. Esa frase me llegó al corazón. Comprendí lo que significaba vivir en un mundo donde Dios ya no habla con la misma intensidad. Un mundo sin rumbo, pero que aún conserva recuerdos de la verdad. Los noticieros volvieron a emitirse,
pero nada tenía sentido. Los presentadores leían guiones escritos a toda prisa, intentando calmar a la población explicando lo inexplicable. Los titulares decían, fenómeno masivo sin explicación científica. Las autoridades investigan desapariciones globales. Los gobiernos piden calma ante las desapariciones, pero el Espíritu Santo ya me lo había revelado. Lo que el hombre llamaba fenómeno era, en realidad, el cumplimiento literal de las Escrituras y yo, que una vez hablé con convicción ante una iglesia llena, ahora hablaba solo, mi voz resonando entre los bancos vacíos. Aún así, seguí predicando. No había cámaras, ni micrófonos, ni público. Solo yo, mi Biblia y el viento que entraba por las ventanas rotas. Y mientras hablaba, sentí de nuevo la unción de Dios descender, no sobre el mundo, sino sobre mí, acerca de mí, como si el Señor estuviera diciendo, incluso en silencio, sigo hablando a quienes me escuchan. Los días comenzaron a fundirse en uno solo. La diferencia entre el día y la noche casi desapareció. Una niebla constante envolvía la ciudad, como un velo. El hambre empezó a aumentar. Los mercados fueron saqueados, las comunicaciones volvieron a fallar, y la gente se organizó en grupos para intentar sobrevivir. Pero lo que más me impresionó no fue la escasez de alimentos, sino hambre espiritual. Eso comenzaba a brotar en algunos corazones. Vi a personas que antes se burlaban de la fe ahora pidiendo oraciones. Vi a ateos alzando las manos al cielo y diciendo, si existe un Dios, háblame. Y el Espíritu me susurró, todavía se les puede contactar. Fue allí donde comprendí el verdadero significado de quedarse, no para observar el caos, sino para hacer luz en medio de la noche. No me quedé porque me hubieran olvidado. Me quedé porque me enviaron. Pero había algo diferente en este nuevo mundo. El mal parecía más libre, más desenfrenado, más audaz. La gente empezó a hablar de visiones en el cielo, luces extrañas, mensajes que aparecían de repente en pantallas y vallas publicitarias. Era el comienzo del engaño global que Dios me había mostrado antes. Las autoridades anunciaron que entidades extraterrestres estaban en contacto con la Tierra y que las desapariciones de personas formaban parte de un plan de rescate universal. Vi multitudes creyendo estas palabras, llorando de alegría porque pensaban que estaban siendo salvadas por seres superiores. Supe que era eso, gran mentira. El disfraz perfecto para el infierno. Recordé la nave de mi visión, la Enterprise flotando en el cielo, y sentí que el Espíritu me lo confirmaba. La ilusión ha llegado, Daniel. Ahora el mundo aplaudirá el engaño. Aún ante todo esto, una pequeña llama permaneció encendida en mi interior. En medio de la desesperación, comencé a encontrar pequeños grupos de personas que también habían sido abandonadas, pero que mantenían sus corazones fieles. No tenían templos, ni predicadores famosos, ni púlpitos. Se reunían en sótanos, casas abandonadas y cuevas en las montañas. Oraban, cantaban en voz baja, y lo que sentí allí fue el mismo poder que sentí cuando descendió la gloria. Comprendí que, incluso cuando el Espíritu se retira de la tierra colectivamente, Él sigue visitando individualmente a aquellos que lo buscan con todo su corazón. Y entre esos pocos, volví a encontrar esperanza. Uno de ellos, un joven de 20 y tantos años, me dijo con lágrimas en los ojos, «Pastor, aunque el mundo se acabe, sigo creyendo que Jesús volverá, no para llevarnos, sino para reinar». Esas palabras reavivaron en mí una fe que creía perdida. Mientras el mundo se desmoronaba y el caos se apoderaba de las calles, comprendí una de las verdades más dolorosas y al mismo tiempo más hermosas que el Espíritu me ha revelado jamás. La ausencia de Dios es el peor castigo que un hombre puede sufrir. No hay fuego, ni plaga, ni oscuridad que se compare al vacío de vivir sin la presencia de aquel que da sentido a todo. El infierno no empieza después de la muerte. Empieza cuando el hombre se da cuenta de que Dios se ha ido, y aún así sigue viviendo. Pero incluso en este oscuro escenario, vi algo que me hizo llorar de esperanza. Vi gente arrodillada, en silencio,
con los ojos cerrados y los labios temblorosos. Vi lágrimas que corrían por rostros cansados. Y comprendí. Dios seguía escuchando. El cielo puede parecer lejano, pero nunca se cierra por completo a quienes lo buscan con sinceridad. Los días posteriores al rapto fueron como una obra de teatro cuidadosamente escenificada. El mundo, que antes había llorado y se había desesperado, comenzó a reorganizarse con una velocidad aterradora. La televisión, la radio y las redes sociales volvieron a las ondas, y una nueva narrativa empezó a dominarlo todo. Científicos, líderes políticos e incluso figuras religiosas prominentes aparecieron ante las cámaras con expresiones frías, estudiadas y ensayadas. Hablaban con un tono autoritario, como si tuvieran todas las respuestas. Decían que la desaparición masiva había sido el resultado de intervención cósmica, un rescate planetario liderado por seres superiores que deseaban purificar a la humanidad. La gente lo creyó. Vi multitudes llorando de emoción, dando gracias, diciendo que ahora el mundo entraría en una nueva era de paz e iluminación. Y fue en ese preciso instante que el Espíritu Santo me habló con un dolor tan agudo que sentí que se me paraba el corazón. Las mentiras han ascendido al trono. En cuestión de días, las naciones comenzaron a unirse bajo una sola voz. Se formó una alianza global, y un nuevo líder emergió de las sombras, carismático, inteligente y aparentemente compasivo. Hablaba con calma, con palabras suaves, y prometía una época de reconstrucción, esperanza y unidad mundial. Su presencia transmitía una paz artificial, una serenidad hipnótica. La primera vez que lo vi en una transmisión, sentí algo espiritual en el aire. El espíritu susurró: «No te dejes engañar, Daniel. Este hombre habla de amor, pero su corazón sirve al engaño». Lo sentí, como una llama helada. Prometió acabar con las divisiones religiosas, borrar las fronteras y unir a todos bajo una creencia universal, que la humanidad es su propio Dios. Y la gente aplaudió. Vi iglesias enteras rindiéndose a ese discurso, pastores y sacerdotes diciendo que aquel hombre era el mensajero de la luz. Y el Espíritu clamó dentro de mí: «Es la falsificación de la gloria, es la culminación de las mentiras». El sistema de comunicación mundial se transformó. Comenzaron a aparecer imágenes en el cielo, proyecciones tan realistas que confundían incluso a los ojos más atentos, luces en forma de cruz, figuras angelicales, apariciones que parecían milagros, pero quienes miraban con discernimiento veían el error tras la belleza. Era una fe fabricada, una esperanza tecnológica. Vi gente arrodillada ante hologramas, llorando ante imágenes generadas por máquinas. Era el cumplimiento literal de lo que Jesús había dicho: aparecerán señales y prodigios falsos para engañar, si fuera posible, incluso a los elegidos. Comprendí que el enemigo ya no atacaba con miedo, sino con consuelo. Ofrecía paz, prosperidad y un nuevo renacimiento espiritual, pero a costa de la verdad. Y mientras el mundo sonreía, el espíritu lloraba. Las iglesias que quedaban empezaron a dividirse. Muchos de los que permanecieron, aun conociendo la palabra, comenzaron a dudar. Algunos decían: «Quizás realmente formamos parte de este nuevo plan cósmico». Otros, con lágrimas en los ojos, se resistían. Comencé a viajar entre ciudades, buscando a los pocos que aún conservaban la verdadera fe. Encontré grupos escondidos, orando en silencio, con velas y Biblias gastadas. Me recibieron como si fuera un superviviente de una guerra. Y en cierto modo, lo éramos. Nos sentábamos alrededor de pequeñas fogatas y compartíamos las promesas que aún quedaban. Todavía hay tiempo. Todavía hay perdón. Todavía hay una segunda oportunidad para quienes se arrepienten. Aún rodeados de oscuridad, sentimos la presencia de Dios allí, entre nosotros. La verdadera iglesia aún respiraba. Pero el mundo exterior ya había sido conquistado. El nuevo sistema global comenzó a exigir identificación digital para todo: comprar, vender, viajar, incluso rezar en público. Decían que era para proteger a la humanidad, pero quienes se negaban eran tachados de
enemigos de la paz. Lo vi suceder ante mis propios ojos. Vi familias separadas, templos profanados, libros sagrados quemados. Y en medio de esta persecución silenciosa, comprendí que la verdadera fe no desaparece. Ella se oculta para florecer de nuevo en el desierto. Y eso era lo que estaba sucediendo. El desierto espiritual se estaba convirtiendo en terreno fértil para la resistencia de quienes aún creían en la promesa del regreso de Cristo. Y cada vez que el miedo intentaba abrumarme, escuchaba en mi interior: «No temas, Daniel. Aún entre las ruinas, mi palabra no volverá vacía». Una noche, me desperté con el sonido lejano de unos cánticos. Salí y vi a un grupo de personas arrodilladas en medio de la calle, cantando en voz baja: «Santo, santo, santo es el Señor». Fue una escena que jamás olvidaré. La luna iluminaba sus rostros, y aún rodeados de peligro, cantaban con corazones alegres, con la esperanza viva. Y allí, el Espíritu Santo me hizo comprender el propósito de todo. Las mentiras pueden dominar el mundo, pero la verdad aún encuentra refugio en corazones que no se doblegan. El reino de la ilusión se había establecido, pero el reino de Dios seguía susurrando, invisible, en medio de la noche. Cerré los ojos y oré: «Señor, que mi voz no se calle mientras haya quienes necesiten oírla». Y Él me respondió: «Las mentiras pueden gritar más fuerte, pero la verdad siempre resuena». Y en ese momento, me di cuenta de que incluso en la más profunda oscuridad, la esperanza aún tiene un sonido, el suave sonido de alguien susurrando: «Jesús todavía viene». El tiempo comenzó a perder su forma. Ya no había días claros ni noches definidas, solo un ciclo constante de oscuridad y luz artificial. El mundo había cambiado para siempre. Las ciudades estaban cubiertas de pantallas que transmitían, sin cesar, los mensajes del nuevo líder mundial. Hablaba de paz, unidad y amor, bellas palabras que ocultaban un veneno mortal. Caminaba por las calles con el rostro cubierto, intentando no llamar la atención. En cada esquina había cámaras, drones y soldados patrullando. Pero incluso en medio del miedo, mi corazón ardía con una certeza. Aún era necesario proclamar la palabra de Dios. Era como si algo dentro de mí gritara, suplicándome que no guardara silencio, que siguiera proclamando que aún hay salvación, incluso en medio del caos. Y así fue como comencé a convertirme en lo que el Espíritu me reveló en oración: «Serás una voz en el desierto». Las reuniones secretas comenzaron a celebrarse en la clandestinidad. No teníamos templos, ni altares, ni micrófonos. Teníamos fe. Y eso bastaba. Nos reuníamos en cobertizos abandonados, cuevas, bosques y casas escondidas en las montañas. Allí, el Espíritu Santo seguía hablando. Allí, la llama seguía ardiendo. La gente llegaba cansada, hambrienta, herida, pero con los ojos llenos de esperanza. Muchos lo habían perdido todo: familia, hogar, amigos, pero encontraban consuelo en la presencia de Dios. Cuando abríamos la Biblia a la luz de las velas, el ambiente cambiaba. Era como si el cielo mismo se inclinara a escuchar. Y comprendí que la verdadera iglesia no está hecha de muros, sino de corazones dispuestos a perseverar. El desierto se había convertido en el nuevo santuario. Y en él, la voz de Dios sonó más clara que nunca. Pero la persecución se intensificaba cada día. El gobierno declaró la guerra a los fanáticos espirituales. Se perseguía a los predicadores, se prohibían las oraciones públicas, e incluso poseer una Biblia se convirtió en un delito. Vi cómo se llevaban a amigos, vi desaparecer a hermanos en la noche, y el silencio que siguió a esos arrestos fue más denso que el sonido de las trompetas al principio. Cada paso que daba era una oración encubierta, cada aliento una súplica de misericordia. El miedo intentó abrumarme, pero el Espíritu me sostuvo con una fuerza sobrenatural. «Daniel», él decía, «no temas a quienes pueden matar el cuerpo pero no pueden tocar el espíritu. Tu misión aún no ha terminado». Estas palabras fueron mi sustento. Incluso cuando mi cuerpo temblaba, mi alma permanecía firme. Comencé a escribir cartas a mano, mensajes breves,
llenos de fe y esperanza, y a dejarlas en lugares públicos, entre libros viejos, bancos de parques, portones y muros. Cada una contenía una frase diferente. Jesús todavía salva. La trompeta volverá a sonar. El arrepentimiento aún abre las puertas del cielo. Algunos se rieron al encontrarlas, otros las hicieron pedazos, pero muchos guardaron las páginas como si fueran reliquias. Oí hablar de personas que comenzaron a reunirse solo para leer estos mensajes y orar. Se convirtió en un movimiento invisible, una corriente silenciosa de fe. Y comprendí, con lágrimas en los ojos, que Dios aún tenía un plan. Incluso en un mundo regido por las mentiras, la verdad siguió difundiéndose, gota a gota, corazón a corazón. Una noche, escondido en una vieja estación de tren abandonada, me sorprendió un grupo de jóvenes. Habían descubierto mis cartas. Uno de ellos, con mirada decidida, se acercó y me dijo: «Usted es el hombre que escribe palabras de fuego, ¿verdad?». Simplemente sonreí. Continuó: «Sus palabras han reavivado algo en nosotros. Nosotros también queremos aprender a escuchar la voz de Dios». Lloré, porque comprendí que, aunque el mundo entero intentara extinguir la luz, siempre surgiría una nueva llama en medio de la oscuridad. Allí oramos juntos, de rodillas, y el Espíritu Santo se manifestó con un poder que hizo temblar la tierra. Ninguna prisión, ningún gobierno, ninguna fuerza humana pudo detener la obra de Dios. Al final de aquella noche, cuando el grupo se dispersó y el sonido de las voces se desvaneció en la distancia, miré al cielo cubierto de nubes y dije: «Señor, ¿hasta cuándo?». Y el Espíritu respondió, suave como la brisa de la mañana, hasta que la última alma despierte, hasta que el último oído escuche, hasta que el último corazón diga sí. Y en ese momento, comprendí la misión con más claridad que nunca. No solo me resistía, estaba preparando el camino para el regreso del Rey. Las mentiras habían erigido un trono, pero la verdad marchaba en las sombras, y mi voz, pequeña y cansada, no era más que una entre muchas que resonaban en el desierto, proclamando la misma esperanza eterna. Preparaos, el Señor viene de nuevo. Los días se hicieron largos y silenciosos, como si el mundo hubiera olvidado respirar. La esperanza parecía escasa, e incluso el viento soplaba con un cansancio ancestral, como si la creación estuviera agotada de esperar. Caminé entre las ruinas de la ciudad, y en cada rostro vi la misma mirada. Una mezcla de culpa y anhelo. Había algo en el aire, una melancolía sagrada, como si incluso la naturaleza supiera que algo estaba a punto de suceder. Por la noche, el cielo ya no era negro. Era un gris denso, iluminado por relámpagos silenciosos. El silencio entre un destello y otro era más profundo que cualquier ruido. Y en ese silencio, el Espíritu Santo comenzó a susurrarme: «Daniel, levántate, porque lo que verás ahora será la señal final, un último toque del cielo antes del juicio». Caminé hasta una vieja colina, uno de los pocos lugares que aún se conservan intactos, donde solía orar antes de que todo comenzara. El viento soplaba frío, trayendo consigo el lejano aroma a lluvia y tierra. Me arrodillé y oré, con la voz quebrada por la emoción: «Señor, el mundo está perdido. Las mentiras se han apoderado del trono. Los justos han sido arrebatados, y los que quedan se ahogan en la desesperación. ¿Hay algo más que quieras mostrarme?». Y entonces, el cielo respondió. Un relámpago rasgó el horizonte. Pero no era algo ordinario. Era dorado, brillante, lleno de vida. La luz cobró forma y una especie de velo se abrió entre las nubes. Un brillo intenso descendió y pude sentir que la presencia misma de Dios toqué la tierra por última vez antes del silencio final. Me flaquearon las rodillas y caí de bruces al suelo, llorando como una niña. No era miedo, era adoración. El aire vibraba con una energía sagrada, y todo a mi alrededor parecía susurrar el nombre de Jesús. Desde dentro de esa luz, vi algo extraordinario. Miles de diminutas partículas brillantes comenzaron a caer, como polvo de oro, pero no eran físicas, sino espirituales.
tocaban el suelo y se desvanecían, cada una pareciendo llevarse consigo un fragmento de gracia. Y el Espíritu me hizo comprender. Es la última muestra de apoyo, la última llamada, la última oportunidad para quienes aún buscan. Sentí que mi corazón se encendía con amor y dolor al mismo tiempo. La luz no hablaba con palabras, pero transmitía una sensación que lo impregnaba todo. Un perdón tan puro que hasta el aire parecía llorar. De repente, oí voces a lo lejos, que resonaban entre las colinas. La gente empezó a salir de sus casas, arrodillándose, alzando las manos y llorando. Vi padres reconciliándose con sus hijos, enemigos abrazándose, desconocidos pidiéndose perdón mutuamente. Era como si el Espíritu mismo hubiera barrido la tierra por última vez, purificando los corazones que aún conservaban un resquicio de fe. La luz se hizo más brillante, y algo dentro de mí dijo: «Mira con atención, Daniel, porque este es el último amanecer antes de la cosecha final». Las nubes se abrieron por completo y, por un breve instante, pude ver el trono lejano, bañado en gloria, y una multitud vestida de blanco. El sonido que provenía de aquel lugar no era de trompetas ni de cantos, sino de amor puro, como si cada nota estuviera hecha de misericordia. Quería quedarme allí para siempre, pero el Espíritu dijo: «Regresa y habla. Cuenta lo que viste, porque todavía hay quienes tienen que elegir». Cuando la luz comenzó a desvanecerse, una cálida lágrima cayó a la tierra, y sentí que no era mía. Era como si el cielo mismo hubiera llorado. El Creador lamentó a aquellos que aún lo rechazarían. Incluso después de todo. En los días siguientes, el mundo se tornó extraño. El aire parecía denso y una quietud inquietante lo envolvía todo. Ya no había relámpagos, ni señales, ni sueños. El cielo, que antes se había manifestado mediante visiones y milagros, permanecía ahora cerrado. Era el cumplimiento de las palabras de Amós: «He aquí que vienen días en que enviaré hambre sobre la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor». Lo comprendí. Aquel milagro del que fui testigo no fue solo una señal. Fue una despedida divina, una última oportunidad. Dios había tocado la tierra por última vez, no para juzgar, sino para mostrar misericordia. Y quienes no lo oyeron aquel día difícilmente lo volverían a oír. Era el principio del fin, el silencio previo a la justicia. Me senté en la roca donde había estado arrodillado y contemplé el horizonte. Cenizas aún flotaban en el aire, y una tenue luz se desvanecía lentamente. No sabía cuánto tiempo quedaba, pero sabía que el tiempo de gracia había terminado. El Espíritu Santo habló por última vez esa mañana. «Dile, Daniel, los cielos no se cerraron por ira, sino por respeto. Hablé hasta el último momento». Esas palabras me destrozaron por dentro. Lloré hasta quedarme sin fuerzas. Y allí, entre el final y el principio, pronuncié la última oración de mi vida terrenal. «Señor, si este es el final, permítame terminar pronunciando tu nombre». Y sopló una suave brisa del este, y en ella sentí la respuesta: «Que así sea». El último amanecer no se sintió como un amanecer. El sol intentó salir, pero la luz era distinta, blanca, intensa, casi viva. El aire estaba quieto, y el mundo entero parecía suspendido entre dos respiraciones. Era como si la creación, a la espera de la nota final de una sinfonía divina. Caminé hasta la cima de la montaña, donde había presenciado el último milagro, y allí, el cielo estaba completamente quieto, sin nubes, sin viento. El silencio no era vacío, era sagrado. El tipo de silencio que precede a la voz de Dios. Y entonces, lo que el Espíritu había prometido comenzó a suceder. El horizonte se abrió como un telón rasgado por manos invisibles. La tierra tembló, y apareció una luz tan brillante que el día y la noche parecieron fundirse en un instante. No era un rayo, no era fuego, era presencia. Era Jesús mismo quien regresaba, ya no como un cordero, sino como rey. Quien había venido con humildad, ahora regresaba con una gloria indescriptible.
Sus ojos eran como llamas de amor eterno y de su boca salió una espada que no cortaba carne, sino mentiras, orgullo y pecado. El sonido de su voz hizo temblar al mundo entero. Las montañas parecieron doblarse, y el mar se inclinó ante él. Vi multitudes salir de cuevas, valles y ruinas. Algunos lloraban de alegría, otros gritaban de terror. Los que se habían burlado de él ahora guardaban silencio ante su gloria. Todo el cielo se llenó de millones de ángeles, resplandecientes como fuego líquido, y cada uno de ellos entonaba una canción que resonaba por todo el universo. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y cuando aquel canto llenó el aire, comprendí que el tiempo había sido engullido por la eternidad. El reloj del mundo se detuvo. El rey había regresado. Caí de bruces al suelo, incapaz de levantar la vista. Mi cuerpo temblaba, pero mi corazón ardía. Ningún ser humano podría soportar semejante presencia y permanecer impasible. Sentí una mano tocar mi hombro, suave, firme, poderosa. Oí la voz que tantas veces había resonado en el silencio de mi alma, ahora resonando como trueno y melodía a la vez. Daniel, no temas. Mira, yo estoy haciendo nuevas todas las cosas. Alcé la vista y vi su rostro. No había sombra, ni rastro de dolor, solo luz, pureza y amor absoluto. La gloria que emanaba de él no cegaba. Cuidado el tiempo dejó de existir, y lo único que quedó fue la certeza de que me encontraba ante la eternidad en forma humana. Cada palabra de Jesús era como el nacimiento de un universo. Cada uno de sus gestos era un nuevo comienzo. Y comprendí. El final no fue la destrucción, sino la redención. A mi alrededor, el paisaje cambió. Las ruinas se desvanecieron, y lo que antes era gris ahora florecía en colores inimaginables. Los árboles cantaban, el viento danzaba, la tierra brillaba como el cristal. Era como si la creación misma hubiera esperado ese momento desde el primer «hágase la luz». El Rey de Reyes descendió sobre la nueva Jerusalén que se formaba ante mis ojos, y su trono se elevó sobre el fulgor de un sol que jamás se desvanecería. Vi multitudes vestidas de blanco que surgían, no de la tierra, sino de la luz. Eran los redimidos, los que habían sido arrebatados antes, que ahora regresaban con él en gloria. Sus rostros reflejaban la alegría de quienes han sido completamente liberados del tiempo, del dolor y de la muerte. Y el sonido de sus voces era como el estruendo de 1000 aguas que decían, «Ha regresado, y reinará para siempre». Miré al horizonte y me di cuenta de que el mar había desaparecido. El cielo y la tierra se habían fundido en uno. El Espíritu me hizo comprender que el reino de Dios ya no era una promesa, sino un don eterno. Las lágrimas que antaño empaparon la tierra se transformaron en gotas de luz. Las heridas del pasado sanaron, y todo respiró redención. Y en medio de aquella perfección, el rey alzó las manos y declaró, «Está terminado». En ese momento, el universo entero respondió con un sonido que no era ni un grito ni música. Era el eco de la creación reconociendo a su creador. Sentí mi cuerpo envuelto en una paz indescriptible, y comprendí que ya no había carne ni peso, solo espíritu. La eternidad me había alcanzado. Cerré los ojos y respiré hondo. Ya no había miedo, ni dolor, ni tiempo. Solo la sensación de que todo, absolutamente todo, había cobrado sentido. El Espíritu Santo habló por última vez, suave y victorioso. Lo que comenzó con lágrimas termina con gloria. Y allí, ante la luz eterna, comprendí que el plan de Dios nunca fue destruir. Siempre se ha tratado de unir a las personas. Y ahora, unidos en el amor de aquel que venció a la muerte, todos nosotros, los que vinieron antes y los que quedan, cantamos una sola canción, el himno de la eternidad. Digno es el Cordero, porque el reino no ha terminado, apenas ha comenzado. Mis amados hermanos y hermanas en Cristo, si has llegado hasta aquí, no ha sido por casualidad. Ninguna palabra que sale de la boca de Dios vuelve vacía. Todo lo que has oído, cada visión,
Cada advertencia, cada lágrima derramada, no es ficción, es una realidad. Llamado, una llamada a despertar, a regresar a su presencia, a reconciliarte con aquel que te amó hasta el final. El tiempo se acaba. El mundo puede intentar explicar lo sobrenatural con la ciencia, pero el Espíritu Santo te está diciendo a tu corazón ahora mismo, voy a volver. Y cuando suene la trompeta, no habrá tiempo para arrepentimientos tardíos. Es por eso, si hoy escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Cierra los ojos un momento. Piensa en tu hogar, en tu familia, en tus seres queridos. Piensa en las veces que Dios te ha liberado, en las veces que has sentido su presencia, incluso cuando el mundo te ha dado la espalda. Él no ha perdido la fe en ti. Y si ahora mismo sientes algo arder en el pecho, es el Espíritu Santo llamándote de vuelta. Él está diciendo, todavía hay tiempo. Pero ese momento es ahora. Oren conmigo, donde quiera que estén. Señor Jesús, reconozco que te necesito. Entra en mi vida, perdona mis pecados y mora en mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida, y prepárame para tu regreso. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración, debes saber que el cielo acaba de obrar en tu favor. Usted no es un mero espectador en esta historia. Formas parte de la siguiente página del plan de Dios. No esperes señales, porque la señal más importante ya se ha dado. Grace sigue disponible. Comparte este vídeo con alguien que necesite escuchar esto. Escribe en los comentarios, elijo a Cristo. Y juntos proclamaremos al mundo que la trompeta aún no ha sonado para todos, pero ya se siente en el aire.